Muy buen día a todos ustedes. Les saluda Jorge Luna desde los Estados Unidos. Claudia Castro desde Argentina. Les presentamos este resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 12 al 18 de abril del 2026. Estudio. Inmigrantes aportan más impuestos que ciudadanos promedio. Los inmigrantes en Estados Unidos no solo forman parte esencial de la fuerza laboral, sino que también aportan más al sistema fiscal que el ciudadano norteamericano promedio. Así lo revela un reciente análisis de Cato Institute que pone cifras claras a un debate político recurrente, el impacto económico de la migración. Según el estudio, entre 1994 y 2023, los inmigrantes generaron aproximadamente $100,000 más en impuestos per cápita que los estadounidenses nacidos en el país, lo que representa un incremento cercano al 17% durante ese periodo. Tan solo en 2023, los inmigrantes pagaron alrededor de 1,3 billones en impuestos, mientras que recibieron beneficios gubernamentales por 761,000 millones, dejando un superávit fiscal superior al $500 millones. Este balance positivo se explica en gran medida por una mayor participación laboral. Los inmigrantes tienen más probabilidad de estar empleados y aunque suelen percibir salarios por hora más bajos, trabajan más horas en promedio. Esto eleva su ingreso total y, por consecuencia, su contribución tributaria. El informe también destaca que la proporción de inmigrantes dentro de la fuerza laboral supera ampliamente su peso en la población. Esto se traduce en una contribución desproporcionada tanto en ingresos como en impuestos, un dato que contrasta con narrativas políticas que señalan lo contrario. Otro punto clave es que la mayor parte de los impuestos no proviene directamente del impuesto sobre la renta. Aproximadamente el 75% de los ingresos fiscales generados tanto por inmigrantes como por ciudadanos corresponde a otros gravámenes, como impuestos sobre la nómina o contribuciones indirectas. En muchos casos, incluso los trabajadores no perciben directamente esos pagos, como ocurre con la parte del impuesto que cubren los empleadores. En cuanto a los inmigrantes irregulares, el estudio subraya que también contribuyen al sistema. Se estima que han pagado cerca de $3 billones en impuestos en los últimos 30 años, aunque su situación limita su acceso a beneficios. Muchos de ellos pagan impuestos mediante retenciones en nómina, incluso utilizando identidades prestadas y solicitan reembolsos con menor frecuencia. El análisis de Cato Institute coincide parcialmente con evaluaciones de la Congressional Budget Office, que en un informe del 2024 señaló que la inmigración también impulsa la productividad de los trabajadores estadounidenses, aumentando sus ingresos y por ende la recaudación fiscal. De hecho, la CBO advierte que las políticas migratorias restrictivas podrían incrementar el déficit federal en hasta $500,000 millones en una década, principalmente por la caída de ingresos fiscales. Más allá de los números, el estudio concluye que los inmigrantes no solo fortalecen las finanzas públicas, sino que también generan beneficios económicos más amplios a través de su trabajo, innovación y emprendimiento. Estos datos ofrecen una matiz relevante. Lejos de representar una carga, los inmigrantes han sido, en términos fiscales, un motor clave para la economía estadounidense. Centros de detención del ICE alcanzan cifras récord con Trump, afirma Todd Lyons. El número de muertes en centros de detención de ICE alcanzó un nivel récord durante la actual administración de Donald Trump, de acuerdo con cifras presentadas por Todd Lyons, director interino de ICE, en declaraciones al Congreso. Lyons informó que al menos 44 personas han muerto bajo custodia desde que asumió su gestión en marzo del 2025. Durante una audiencia esta semana en la Cámara de Representantes, Lyons explicó que el incremento en la muerte está relacionado con el aumento en la población detenida. Según señaló, el ICE enfrenta el mayor número de personas bajo custodia desde su creación en el año 2003. El funcionario respondió a cuestionamientos de la legisladora demócrata por el estado de Illinois, Lauren Underwood,
quien interrogó a el director de ICE sobre sus prácticas y el manejo de los centros de detención. Underwood señaló que las cifras de mortalidad no han sido explicadas de manera suficiente por la autoridad migratoria y cuestionó que el aumento de detenidos justifique el incremento de muertes. También advirtió que ICE podría encaminarse a superar récords históricos en el año 2025. Según datos expuestos en la audiencia, durante 2024 se registraron 32 muertes bajo custodia de ICE, mientras que en 2026 ya suman al menos 16, incluyendo un fallecimiento el pasado 13 de abril. Trump termina relación con Caridades Católicas. El gobierno del presidente Donald Trump puso fin a un contrato millonario con una organización benéfica de la Iglesia Católica en Miami, Florida, que durante años se encargó de brindar alojamiento y cuidado a menores migrantes que llegan solos al país. La decisión fue tomada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que canceló el acuerdo con Caridades Católicas en Miami, una relación que se mantenía desde la llegada de los primeros exiliados cubanos al sur de Florida. El arzobispo Tomás Wensky de la Arquidiócesis de Miami reconoció en una nota publicada por el Miami Herald que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido abruptamente poner fin a más de 60 años de relación con Caridades Católicas. El cierre del contrato se da justo en medio de tensiones entre el gobierno de Trump y el Papa León XIV y la comunidad católica de Estados Unidos. El domingo pasado, Trump aseguró que el pontífice es un hombre débil contra el crimen y terrible en política exterior, aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela. En respuesta al republicano, León XIV dijo que no tiene miedo a la administración Trump y que seguirá levantando la voz para construir la paz. Aunque sin citar el nombre de Trump, el Papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a comunicarse con los congresistas para pedir paz. Trump recorta más la migración legal que la irregular. El segundo mandato de Donald Trump ha traído consigo una caída en la inmigración hacia Estados Unidos, pero no en los términos que comúnmente se plantean en el debate público. De acuerdo con estimaciones basadas en datos oficiales y análisis de expertos, la reducción más drástica no se ha dado en los cruces irregulares, sino en la inmigración legal. Información retomada de análisis publicados por el Instituto Cato sugiere que los recortes en las entradas legales podrían ser hasta de 2.5 veces mayor que la disminución de la inmigración indocumentada. En términos absolutos, se estima que cerca del 72% de la caída en el total de la inmigración corresponde a vías legales. Aunque las detenciones en la frontera suroeste han disminuido de manera notable desde enero de este pasado año 2025, la tendencia no comenzó con la actual administración. De hecho, los cruces irregulares ya habían caído más del 80% desde su punto máximo en el año 2023 durante la administración del presidente Joe Biden. La administración Trump ha continuado esa tendencia, pero no es la causante originaria de dicha disminución. El gobierno de Texas intensificó sus acciones contra ciudades que han establecido límites a la colaboración entre la policía local y ICE, en un escenario marcado por el aumento de detenciones de migrantes en el país. Uno de los movimientos más recientes proviene del fiscal general Ken Paxton, quien inició una investigación dirigida a la ciudad de Austin tras la implementación de lineamientos que regulan la actuación política frente a las solicitudes migratorias de carácter administrativo. Al mismo tiempo, en Houston se analiza la continuidad de políticas similares, luego de que el gobernador Greg Abbott advirtiera con retirar más de $100 millones en fondos estatales. El conflicto de Texas
El conflicto en Texas ocurre en paralelo a un aumento significativo en las detenciones de migrantes en Estados Unidos. De acuerdo a informes del proyecto de datos de deportación de la Universidad de California en Berkeley, indican que el arresto de personas sin antecedentes penales crecieron un 770%, mientras que las detenciones en espacios públicos superaron el 1000% durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump. Inmigrante herido por ahí sigue bajo custodia, pero del FBI. Un inmigrante que resultó gravemente herido durante un operativo de ICE en California y que fue trasladado a custodia del Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido por sus siglas como FBI, fue puesto bajo custodia de manera inmediata después de recibir el alta médica. Permanece bajo custodia federal a pesar de que una jueza le otorgó una fianza de $50,000 para salir en libertad condicional, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la actuación de las autoridades federales. El caso de Carlos Mendoza, de 36 años de edad, que fue baleado el pasado 7 de abril durante una intervención de ICE en la ciudad de Patterson, ubicada al sur de la capital del estado de California, Sacramento. De acuerdo con la versión oficial de Seguridad Nacional, los agentes abrieron fuego, según ellos, en defensa propia, luego que Carlos Mendoza presuntamente intentara atropellar a uno de los oficiales con su vehículo. Sin embargo, el abogado del acusado, el abogado Patrick Kolansinski, sostiene que su cliente movió el automóvil únicamente después de recibir un primer disparo, lo que, afirma, contradice la narrativa gubernamental. La jueza federal Alison Clare determinó que no había evidencia suficiente para determinar que representaba un peligro y que su intento de huida pudo ser una reacción de sobrevivencia. Carlos Mendoza fue sometido a 4 cirugías y se presentó ante la juez en silla de ruedas. El caso ha quedado marcado por relatos contradictorios sobre lo ocurrido durante el operativo, mientras las autoridades describen a Mendoza como un individuo peligroso con presuntos vínculos criminales de manera internacional. Su defensa rechaza esta acusación y asegura que no existe antecedente penal en los Estados Unidos. Según el abogado Kolansinski, su cliente fue sometido a múltiples cirugías debido a las heridas de bala, incluyendo una lesión en la mandíbula inferior que le dificulta hablar. A pesar de su estado de salud, fue dado de alta y transferido directamente a custodia del FBI sin notificación previa a su abogado y a su familia. El caso continúa bajo investigación mientras organizaciones civiles y la defensa de él insisten en aclarar y esclarecer lo ocurrido y garantizar el respeto al debido proceso. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 12 al 18 de abril del 2026.